Ella se alzaba sobre unos tacones rojos de 10 centímetros. Sus uñas pintadas de rojo intenso rozaron mi mejilla. Maldito Mateo Akatsuki, no solo no te has muerto, sino que además has dejado embarazada a otra mujer. En ese momento, el pequeño en mis brazos levantó su juguete y gritó llamándome, papá. Ese llamado quemó por completo la furia en su corazón. Ella, de inmediato, firmó el contrato para adquirir mi empresa. Aquella mentira sobre mi muerte, inventada por cuestión de orgullo, se convirtió en mi propio patíbulo. Me tomó como si levantara a una presa y me encerró en su villa privada. Inclinándose hacia mi oído, exhaló suavemente. Si te gusta tanto ser padre, entonces quédate a mi lado y da luz hasta que sea suficiente. La luz del sol de las 3 de la tarde atravesaba la cúpula del centro comercial, cortándose en afiladas franjas de luz en forma de rombo sobre el suelo. Yo cargaba 3 bolsas llenas hasta reventar, y en la nuca ya se me había formado una capa pegajosa de sudor. Luisito, como un perrito que se ha soltado de la correa, corría veloz entre la multitud levantando el transformer que acababa de comprar. El cuello de su uniforme ya se había caído hasta los hombros. Hermano, quiero segunda medición limitada. El niño se detuvo bruscamente frente al escaparate de la tienda de juguetes, presionando su dedo regordete contra el vidrio. En toda la clase solo yo no lo tengo. Me froté el codo dolorido. Ese ya era el 5º juguete que tenía que comprar sí o sí en el día de hoy. Después de haber fingido mi muerte hace 3 años. Ahora vivía con una nueva identidad, Santiago. A propósito, transferí la casa antigua que mis padres dejaron a nombre de Luisito cuando él recién entró a la primaria. Recorrer 40 kilómetros cada semana para visitarlo se había convertido en la única luz en mi vida sin sentido. El mes pasado ya te compré el castillo de Lego, dije, dejando las pesadas bolsas en el suelo y adoptando la expresión de un hermano mayor severo. Luisito, tu límite de dinero de bolsillo ya fue superado. Luisito frunció inmediatamente la cara, y en sus largas pestañas aparecieron lágrimas brillantes listas para caer. Ese truco, desde que tenía 5 años, siempre había funcionado a la perfección. Pero Carlos dijo que solo las familias que recogen basura no pueden comprar este juguete. Eso es una tontería. La sangre me hirvió. Me incliné y pellizqué su mejilla suave. Y de repente se me ocurrió una idea traviesa. Llámame, papá, y entonces lo compro. Si no, ni lo sueñes. Nuestros padres murieron temprano. Yo había sido al mismo tiempo su hermano y su padre. Bromear un poco con los títulos no era demasiado. Luisito, efectivamente, no tenía ni un poco de dignidad. Alegremente gritó, papá, y luego extendió su pequeña mano para pedir el Gundam. ¿De verdad que no tienes vergüenza? Sonreí resignado, revolviéndole el cabello suave antes de girarme hacia el empleado. Por favor, deme ese juguete. En el instante en que mis dedos estaban a punto de tocar la caja, un aroma frío y familiar penetró directamente en mi nariz. Era como una rosa roja congelada en la nieve, con una frialdad y una dulzura mortal. Ese aroma se había enredado innumerables veces alrededor de mi cuello en noches silenciosas. Toda la sangre de mi cuerpo se me subió a la cabeza y, al segundo siguiente, se congeló como hielo. Me giré rígidamente y choqué de lleno con unos ojos almendrados llenos de hielo. Isabela estaba apoyada en el marco de la puerta de la tienda de juguetes. Su traje negro de corte impecable abrazaba cada curva de su cuerpo, y el escote se abría justo lo suficiente para revelar unas delicadas clavículas. Sus tacones rojos de 10 centímetros pisaban el suelo brillante. Esos tacones eran como una hoja afilada, lista para atravesar mi corazón en cualquier momento. Solo me miró medio segundo y ya no pude soportar la presión, bajando la cabeza de manera miserable. En su mirada hacia mí, aparte de una fugaz sorpresa, todo lo demás era una furia que tocaba el cielo. Mateo. Los labios rojos de Isabela se abrieron ligeramente, y su voz estaba llena de fragmentos de hielo afilados. Su mirada fue de mí a Luisito una y otra vez, hasta quedarse fija en las cejas del niño, extremadamente parecidas a las mías. Así que no estás muerto. Luisito se asustó por su aura aterradora y retrocedió para esconderse detrás de mí, agarrando con su pequeña mano el borde de mi pantalón. Sentí la garganta amarga y me obligué a tragar saliva para mantener la calma. La directora Isabela se ha equivocado de persona. Mi nombre es Santiago. ¿Equivocarme de persona? Sonrió con frialdad y caminó lentamente hacia mí. Cada paso de sus tacones golpeando el suelo sonaba como un pesado martillo golpeando mis nervios. Cuando llegó frente a mí, levantó ligeramente la barbilla. Sus uñas rojas casi se clavaban en la punta de mi nariz. Mateo, aunque te conviertas en cenizas, te reconoceré. De repente señaló a Luisito detrás de mí. ¿Y este niño qué es? Te llama papá. ¿Es el producto que tuviste con alguna mujerzuela? No, es mi hermano menor, expliqué apresuradamente, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer atravesarme el pecho. Isabela, escúchame. No digas mi nombre.
Me interrumpió con brusquedad, y su mirada se volvió repentinamente cruel y cortante. Hace 3 años moriste en el mar, sin dejar ni siquiera un cadáver. Guardé luto por ti durante 3 años. Y resulta que no fue un accidente, sino que 2 adúlteros huyeron juntos. Los clientes alrededor se detuvieron, señalándonos y murmurando. Mi rostro ardía. Intenté tomarla del brazo para sacarla de ese lugar lleno de miradas, pero ella me apartó de un manotazo. Mateo, eres bastante capaz. Dio otro paso hacia mí. Aquel aroma frío me oprimía hasta casi asfixiarme. Sabías que lo que más odio es el divorcio, así que fingiste tu muerte para escapar de mí, y ahora todavía te atreves a traer a un hijo bastardo delante de mí. ¿Crees que la familia Barca es fácil de intimidar? No es como piensas. El sudor me corría por la frente, pero su actitud dominante también despertó la ira que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Las escenas de hace 3 años desfilaron en mi mente como una linterna giratoria, las llamadas telefónicas que contestaba apresurada en plena noche, mostrando una dependencia que nunca había tenido conmigo, el gemelo de platino grabado con el apellido de un extraño debajo del asiento del copiloto, y aquella vez que regresó a casa con un perfume masculino que no me pertenecía. Si ya tenías un nuevo amor desde hace tiempo, dije entre dientes, con la voz temblando sin poder controlarla. ¿Para qué vienes a molestarme? Isabela se quedó atónita, y luego soltó una carcajada fría y estridente. Al final de la risa, las lágrimas rodaban por su rostro pálido y caían sobre el suelo brillante. Mateo, tu habilidad para echarle la culpa a otros ha mejorado bastante. Al ver que ella no estaba dispuesta a admitir nada, perdí de inmediato toda la fuerza para seguir discutiendo. Todavía tengo que ir de compras con mi hermano menor. Escondí las manos detrás de la espalda, frotándome nerviosamente los dedos. Pero mi voz se obligó a bajar al tono más frío posible. Señora Isabela, por favor, siéntase libre. Justo cuando me giré para irme, Isabela de repente extendió la mano y me agarró con fuerza la muñeca. Con tanta fuerza que casi parecía que iba a aplastarme los huesos. Mateo, tú lo sabes. Su voz se pegó a mi oído, helada hasta los huesos. En mi matrimonio solo existe la viudez, no el divorcio. Me quedé paralizado ante su repentina locura. Un dolor desgarrador me recorrió la muñeca. ¡Guau! Luisito gritó aterrorizado. Corrió hacia adelante y golpeó con sus pequeños puños la pierna de Isabela, gritando con desesperación. No puedes intimidar a mi hermano. La mirada de Isabela descendió de repente y se posó en el rostro enrojecido por el llanto del niño. Al escuchar las palabras, mi hermano, la furia en sus ojos se suavizó un poco. Luisito seguía armando cada vez más alboroto, y ella finalmente soltó lentamente mi muñeca. Con calma se arregló las arrugas del vestido, recuperando su porte altivo y arrogante. Mateo, tus días felices han terminado. ¿Sabes lo que voy a hacer? Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó sin el menor rastro de nostalgia. Los guardaespaldas afuera la siguieron rápidamente. El sonido de sus tacones se fue alejando hasta desaparecer por completo al final del pasillo del centro comercial. Como si me hubieran drenado toda la fuerza, me dejé caer contra un estante. La camisa en mi espalda ya estaba empapada de sudor frío. Hermano, ¿quién era esa mujer tan bonita? Luisito, sollozando y frotándose los ojos enrojecidos, tiró tímidamente de mi ropa. Es muy feroz. Me agaché y agarré con fuerza los hombros del niño. Mi voz seguía temblando sin parar. Luisito, lo que pasó hoy no se lo puedes contar a nadie, especialmente a tu tía, ¿entendido? El pequeño asintió medio entendiendo, medio confundido. Luego levantó de nuevo el Transformer intentando desviar mi atención. Esto... comprar. Me froté dolorosamente las sienes tensas. Ya no tenía ánimo para bromear con él. Volvemos a casa ahora mismo. Al salir de la tienda, inconscientemente miré alrededor, temiendo volver a ver aquella figura negra de Isabela en algún rincón. El sol afuera seguía brillante y la gente iba y venía en multitudes, pero yo sabía muy bien que mi vida tranquila había sido aplastada desde ese mismo momento. Esa exesposa enfermiza con una posesividad casi obsesiva no solo sabía que no estaba muerto, peor aún. Pensaba que yo le había sido infiel. La falsa muerte que yo creía perfecta al final se había arruinado por completo. Durante la semana siguiente viví en constante miedo. Cada día al ir a trabajar estaba paranoico. Siempre sentía que había unos ojos observándome desde atrás. Configuré el teléfono para bloquear todos los números desconocidos cuando salía. Debía llevar mascarilla y gorra. Incluso empecé a calcular frenéticamente si debía renunciar de inmediato y desaparecer otra vez. Los métodos de Isabela, en este mundo nadie los conocía mejor que yo. Como única heredera de la familia Barca, desde pequeña había luchado en el mundo de los negocios lleno de trampas. A una edad temprana ya controlaba con puño de hierro un imperio comercial de billones de dólares. Durante los 2 años de matrimonio, a los ojos de los demás ella era una mujer poderosa y fulminante en el trabajo.
pero en casa era una flor perezosa y seductora. Solo yo sabía que bajo esa apariencia se escondía una desviación que ponía la piel de gallina. Una vez, solo por ayudar casualmente a una colega a cargar un montón de documentos. Al día siguiente todas mis tarjetas bancarias fueron congeladas. Otra vez, por salir a beber con un amigo de la infancia hasta el amanecer. Al momento siguiente la vi aparecer frente a mí con gente siguiendo las cámaras de toda la ciudad. Incluso hubo una ocasión en que la empresa organizó una fiesta. Una colega perdió un juego de verdad o reto y, entre los gritos de la multitud, tocó mi cara una vez. Esa misma tarde Isabela, con el pretexto de ajustar los negocios en el extranjero, la desterró hasta África. Su amor era como una red de acero sin huecos, apretándome hasta dejarme sin aliento, apretándome hasta hacerme sangrar, pero lo que más me desesperaba y decepcionaba era que esa posesividad enfermiza parecía no aplicarse jamás a ella misma. Cada vez que recordaba la imagen de hace 3 años, cuando estaba sentada junto a otro hombre en el coche, mi corazón volvía a doler con amargura. La vida en apariencia seguía con normalidad, justo cuando estaba albergando un poco de suerte, pensando que aquel encuentro en el centro comercial tal vez había sido un acto de misericordia de su parte. El miércoles por la tarde el departamento recibió de repente un aviso de reunión urgente para todo el personal. El director, empapado en sudor, anunció desde el estrado una noticia como un rayo. Nuestra empresa había sido adquirida por completo por el grupo Barca esa misma mañana. La nueva jefa vendría hoy en persona. Mi corazón dio un salto y la sangre se me geló. La sensación familiar de inquietud me apretó el pecho. La pesada puerta de la sala de reuniones se abrió, y mi presentimiento se hizo realidad. Isabela entró con un traje blanco impecable. Su cabello recogido en un moño alto dejaba al descubierto su esbelto cuello blanco. Detrás de ella venía una larga fila de gerentes vestidos de negro. Con una presencia imponente, en el momento en que cruzó la puerta, la presión de alguien en la cima del poder hizo que toda la sala quedara en silencio absoluto. Soy Isabela. Caminó directamente hasta la silla principal y se sentó. Su voz fría resonó por toda la sala a través del micrófono. A partir de hoy asumiré el cargo de CEO de Capipara Tecnología. Su mirada recorrió distraídamente a todos los presentes, hasta que finalmente, como un misil guiado con precisión, se clavó en mí. Los compañeros a mi alrededor aspiraron aire frío al mismo tiempo. Nadie se atrevía a hacer el más mínimo sonido. Yo bajé la cabeza hasta casi tocar el polvo, deseando poder cavar un agujero y meterme bajo tierra. Después de la reunión, sudando a mares, intenté escabullirme pegado a la pared. Señor Santiago. La asistente especial de ella apareció frente a mí como un fantasma y me bloqueó el paso. La directora Isabela le pide que suba a su oficina. La oficina del CEO, en el último piso, acababa de pasar por una renovación lujosa y minimalista. A través del enorme ventanal de suelo a techo se veían los rascacielos de la ciudad. Isabela estaba recostada en un amplio sofá de cuero, girando distraídamente una pluma estilográfica de edición limitada entre los dedos. Levantó ligeramente los párpados y me lanzó una mirada fría. Siéntate. Me apresuré a sentarme en el sofá individual frente a ella, con las palmas llenas de sudor frío. El departamento de marketing actualmente necesita un gerente. No perdió tiempo en rodeos. Fue directa al grano, con un tono completamente indiferente. Tus resultados en el departamento técnico durante el último medio año no han estado mal. ¿Quieres intentarlo? Me quedé completamente atónito. ¿Un ascenso? Eso definitivamente no era el estilo de venganza de Isabela. Isa. No digas mi nombre. La mano que sostenía la pluma se tensó de repente. Ella rugió con furia. Sus nudillos se volvieron de un blanco aterrador. Un mujeriego como tú no merece llamarme así. Miré su rostro furioso y de pronto solté una risa fría. Cuando alguien decide cubrirse los ojos, jamás creerá lo que no quiere creer. Retiré la sonrisa, bajé la mirada y permanecí completamente en silencio. La habitación cayó en un silencio mortal. Esta noche hay un banquete. Ven conmigo. Finalmente fue ella quien no pudo soportarlo primero. Arrojó la pluma y se levantó para caminar hasta quedar frente a mí. El aroma frío y opresivo que la rodeaba hoy tenía además un ligero toque de durazno. Era el perfume que más le gustaba usar en casa. Se inclinó ligeramente hacia mí. El escote dejaba ver la primavera escondida sin ninguna defensa. Sus dedos helados rozaron mi nuez de Adán, deliberada o accidentalmente. Vístete bien, no me hagas quedar mal. La sensación era fría y ambigua, como una serpiente venenosa sacando la lengua y lamiendo lentamente mi piel. Me quedé rígido como un tronco, mientras en mi mente aparecían sin control recuerdos absurdos y vergonzosos de aquellas noches profundas cuando aún éramos marido y mujer legítimos. ¿Qué pasa? Levantó una ceja. En la comisura de sus labios colgaba una sonrisa, pero en el fondo de sus ojos había un abismo que parecía querer quemarme. ¿Tienes prisa por volver a casa con tu esposa? Apreté los dientes con fuerza y tragué toda la humillación.
Cuando uno vive bajo el techo de otro, no tiene más remedio que inclinar la cabeza. Luisito pronto entrará a la secundaria. Con mi miserable salario apenas puedo ahorrar algo. En esta ciudad, frente a Isabela, ahora mismo no tengo absolutamente ninguna calificación para decir no. 7 de la noche. Vestía el traje de alta gama que Isabela había hecho enviar por su asistente. Como una marioneta de pie frente a la puerta giratoria de un hotel de 5 estrellas. El viento nocturno de principios de otoño traía un leve frío que hacía que mi corazón se agitara por momentos. Un Bentley negro alargado avanzó lentamente por la entrada y se detuvo justo frente a mí. La ventana trasera bajó, revelando el perfil perfecto e impecable de Isabela. Había cambiado a un vestido de seda de tirantes color rojo vino que resaltaba sus curvas seductoras. Un collar de diamantes del tamaño de un huevo de paloma brillaba bajo la luz de las farolas. Sube al coche. Ni siquiera me miró, con los párpados entrecerrados. La puerta del coche se cerró y el aire dentro se volvió sofocante. Casi imposible de respirar. Miré fijamente por la ventana, observando pasar las luces de neón, fingiendo no notar la mirada afilada que de vez en cuando se posaba sobre mí desde el lado. La corbata está torcida. De pronto habló, acercándose directamente. Sus largos dedos rozaron mi cuello. Con un movimiento muy natural agarró el nudo de la corbata y lo empujó hacia arriba. La punta de sus dedos, ligeramente fría, tocó mi piel. Sentí como si me hubiera electrocutado y encogí el cuello apresuradamente. Su mano se detuvo un instante y luego dejó escapar una pequeña risa burlona. Retiró la mano. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que te coma? No me atrevería. Respondí con la cabeza baja y la voz ronca. ¿No te atreverías? De repente se acercó otra vez. Sus labios rojos casi tocaron mi oreja. Su aliento era suave como una brisa, pero su voz era fría como veneno. Entonces, hace 3 años, ¿cómo te atreviste a desaparecer de mi vista sin que ni los dioses ni los fantasmas lo supieran? Giré la cabeza con brusquedad. En mis ojos surgió una amargura indescriptible. El banquete se celebraba en la sala VIP del último piso del hotel. Antes incluso de empujar la pesada puerta de madera tallada, ya se escuchaban dentro las conversaciones y las risas ruidosas. Cuando el camarero abrió la puerta, 7 u 8 magnates del mundo empresarial sentados dentro miraron al mismo tiempo hacia afuera. Al ver entrar a Isabela, todos se levantaron inmediatamente para recibirla con sonrisas. «Ah, directora Isabela, por fin ha llegado», dijo un empresario barrigón acercándose con entusiasmo y levantando una copa de vino tinto con ambas manos. Su mirada dio una vuelta y finalmente me examinó de arriba abajo con descaro. «Este es mi asistente, Santiago», dijo Isabela con calma, tomando la copa. Su voz era tranquila, sin la menor emoción. «Acaba de ser ascendido, así que lo traje para que vea mundo». La seguí por detrás, saludando a todos con aparente tranquilidad. Después de varias rondas de bebida, el ambiente se volvió cada vez más animado. El empresario barrigón, aprovechando el alcohol, se acercó con una copa frente a mí. «El asistente Santiago parece una cara nueva. ¿Dónde trabajaba antes?» «Antes yo». Estaba a punto de inventar una mentira cuando Isabela me interrumpió. «Antes sobrevivía trabajando en una pequeña empresa», dijo con una sonrisa. Bloqueándome discretamente, yo lo recogí para que trabaje duro para mí. «Señor Musk, si le interesa, ¿por qué no hablamos del proyecto de cooperación en el terreno del este de la ciudad?» Durante todo el banquete fui como una marioneta, obedeciendo las órdenes de Isabela de un lado a otro. Me hacía servir vino a uno, brindar con otro, incluso cuando el señor Musk intentó ponerme en aprietos obligándome a beber. Ella sonrió y dijo: «Santiago tiene poca tolerancia al alcohol. Esta copa la beberé por él». Luego levantó la cabeza y se bebió de un trago el licor fuerte. Bajo las luces, el perfil de su rostro era extremadamente delicado. La línea de su cuello era elegante, cuando su garganta se movía al tragar. Desprendía una belleza que estremecía el corazón. A mitad del banquete yo ya estaba tan borracho que apenas podía mantenerme en pie. Isabela pidió al chofer que me llevara de regreso, mientras ella se sentaba en el asiento delantero. El coche estaba lleno del fuerte olor a alcohol mezclado con el aroma frío de su perfume. Me recosté en el asiento trasero, con el estómago revuelto. «¿Te sientes mal?», giró la cabeza y me pasó una botella de agua mineral. La tomé sin decir nada. El aire volvió a caer al punto de congelación. «Mateo», mirando fijamente el volante, habló de repente. Su voz llevaba un temblor casi imperceptible. «Puedo aceptar a Luisito, pero ¿puedes darme una explicación? ¿Por qué hace 3 años insististe en irte?» El alcohol amplificó las emociones. Los agravios acumulados en el fondo de mi corazón estallaron de repente. ¿Explicación? ¿Qué tengo que explicarte? ¿Explicar las llamadas nocturnas con otro hombre? ¿Explicar el gemelo que encontré en tu coche? ¿O el perfume extraño en tu cuerpo? Qué bien fingías ser devota. Cuando abrazabas a otro hombre, ¿no pensaste que en tu matrimonio solo existía la viudez y no el divorcio? Estás diciendo tonterías. Su voz se volvió repentinamente aguda.
¿En tus ojos soy ese tipo de persona? Luego, como si reaccionara, cayó en silencio pensativo. ¿Estás hablando de mi primo? ¿Qué primo ni qué demonios? ¿Crees que te creí? Estallé frente a ella, golpeando el aire con el puño. Estoy harto de tu control, harto de tu vigilancia constante, harto de tus sospechas absurdas. Isabela, ni siquiera sabes qué es el amor. Ella se quedó paralizada, sus ojos se enrojecieron de repente. Después de unos segundos de silencio, soltó una risa amarga, riendo hasta que las lágrimas cayeron sin parar. Así que era eso. De repente se lanzó hacia mí y agarró el cuello de mi camisa. Sus uñas rojas casi se clavaron en mi carne. Mateo, te daré pruebas para demostrar mi inocencia. Pero lo siento, las palabras que dijiste después las consideraré como si nunca las hubiera escuchado. Mateo, toda tu vida me pertenece. Su rostro estaba muy cerca del mío. En sus pestañas aún colgaban lágrimas. En sus ojos se mezclaban furia, agravio y una locura que yo no podía comprender. El alcohol destruyó su razón. De repente levantó la cabeza y me besó con fuerza en los labios. La parte trasera de mi cabeza golpeó contra la ventana del coche y mis ojos se llenaron de lágrimas por el dolor. Pero poco a poco también empecé a responder al beso. Ese beso estaba lleno del fuerte sabor del alcohol y de la nostalgia reprimida durante 3 años. De un choque violento al principio se volvió lentamente prolongado y profundo. Sus labios eran muy suaves, con el aroma intenso del vino tinto, como un opio que volvía adicta a la gente. Extendió los brazos para rodear mi cintura. Yo no me resistí, al contrario, rodeé su cuello con mis brazos, profundizando el beso. La temperatura dentro del coche subió rápidamente. Nuestros alientos se entrelazaban, ambiguos hasta el punto de asfixiar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que nos separáramos jadeando. Ella se apoyó en mi pecho, con las mejillas sonrojadas y los ojos nublados. Miré el rabillo de sus ojos enrojecido y de pronto sentí una emoción intensa. Isabela, esperaré a que demuestres tu inocencia. No dijo nada, solo enterró el rostro más profundamente. El chofer detuvo el coche frente al edificio de apartamentos de lujo de Isabela. Caminamos hombro con hombro hacia el ascensor. Mientras veía los números subir, mi corazón latía inquieto. Al abrir la puerta del apartamento, el aroma familiar nos envolvió. La decoración era exactamente igual que hace 3 años, incluso el sillón perezoso que más me gustaba seguía en el mismo lugar. Isabela se quitó los tacones de una patada, caminó descalza sobre la alfombra y se sentó en el sofá. ¿Viviste bien estos 3 años? Se apoyó de lado, mirándome de arriba abajo mientras yo estaba torpemente de pie. Más o menos, respondí vagamente. Encontré un trabajo y de vez en cuando voy a ver a mi hermano. ¿De verdad no buscaste a otra mujer? Alzó una ceja. No. Respondí sin dudar. Ella sonrió levemente, como si creyera un poco. No preguntó más. Bebimos en silencio. El ambiente era un poco incómodo y a la vez ambiguo. La llamada prueba. De pronto habló, muy en voz baja. Era realmente mi primo. En ese momento estaba de viaje de trabajo en Francia y dijo que mi madre había sufrido un ataque al corazón. Me quedé inmóvil. El gemelo en el coche, continuó, era de un traje que pensaba regalarle. En ese momento quise buscarlo y no lo encontré. Sonrió con amargura, con una sombra de soledad en los ojos. No esperaba que lo hubieras tomado. Y el perfume era de mi primo, añadió rápidamente, interrumpiéndome. El día que volvió al país fui al aeropuerto a recogerlo. Me abrazó. Todos los malentendidos se derrumbaron como fichas de dominó en un instante. Me quedé de pie, aturdido, la garganta amarga me impedía hablar. Resultaba que la razón que había sostenido mi falsa muerte durante 3 años era solo un ridículo malentendido. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Me diste la oportunidad? Me miró con los ojos llenos de cansancio. Desapareciste sin decir una palabra. Busqué por toda la ciudad y no te encontré. Luego recibí la notificación de la policía diciendo que habías desaparecido en el mar. Se atragantó y no pudo continuar. Mi corazón parecía haber sido apretado con fuerza por alguien. Se contrajo con un dolor punzante. Me acerqué y, torpemente, abracé a Isabela entre mis brazos. Su cuerpo era muy suave. Temblaba dentro de mi abrazo. Solo en este momento ella mostraba la debilidad de una mujer. Lo siento, Isa, lo siento. Ella no se resistió. Me dejó abrazarla mientras sollozaba en mi pecho durante mucho tiempo. Aquella noche hablamos muchísimo. Sobre el malentendido de hace 3 años. Sobre la vida que cada uno había llevado durante esos 3 años. Dijo que después de que yo muriera, se encerró en casa durante 3 meses y adelgazó más de 10 kilos. Dijo que me odiaba por haberme ido sin despedirme, pero que tampoco podía reprimir el recuerdo de mí cada noche profunda. Incluso dijo que ya se había preparado mentalmente, aunque tuviera que disputar conmigo contra aquella esposa inexistente. También tenía que recuperarme. El alcohol y el remordimiento se entrelazaron, y todo ocurrió con naturalidad.
como en tantas noches del pasado. Nos abrazamos y caminamos hacia el dormitorio. La luz de la luna atravesaba el ventanal de suelo a techo, iluminando su delicada clavícula y las ondulantes curvas de su cuerpo. Se puso de puntillas y me besó. Sus labios y lengua se entrelazaron largamente, cargados con el anhelo reprimido durante 3 años. Sus manos desabrocharon los botones de mi camisa, las puntas de sus dedos recorrieron mi piel con un calor ardiente. La abracé, sintiendo su cuerpo suave y el latido acelerado de su corazón. Toda mi razón se derrumbó en ese instante. Mateo, jadeó con acento agudo junto a mi oído, con una voz seductora, no te alejes de mí otra vez. Asentí y bajé la cabeza para besar sus labios. Aquella noche parecía que queríamos compensar los 3 años perdidos, entregándonos sin reservas. En mis brazos, a veces era como un pequeño gato dócil, y otras como una pequeña pantera feroz, reclamando mi amor y también entregando el suyo. A la mañana siguiente, cuando desperté, incluso sentía un ligero dolor en la espalda. Isabela seguía dormida, respirando con regularidad. Miré su rostro tranquilo mientras dormía, y mi corazón se llenó de ternura y culpa. Me levanté con cuidado, me vestí, dejé un beso en su frente y salí sigilosamente del apartamento. Cuando regresé a casa, Luisito todavía dormía. Justo había terminado de cocinarle un tazón de fideos cuando recibí una llamada de Isabela. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Su voz tenía la pereza de alguien recién despierto. No puedo dejar que mi hermano vaya a la escuela con el estómago vacío. Entonces, ¿cuándo vendrás a la empresa? Te esperaré en la oficina. Se detuvo un momento y su voz se volvió más suave. Recuerda ponerte el traje que te compré. Me quedé aturdido un momento antes de recordar que la noche anterior había metido un traje nuevo en mi bolso. Después de colgar, me miré en el espejo y no pude evitar que la comisura de mi boca se levantara. Quizás realmente podríamos empezar de nuevo. Cuando llegué a la empresa, las miradas de mis compañeros estaban llenas de insinuaciones y curiosidad. Fingí no notarlo y caminé directamente hacia la oficina de Isabela. Justo al llegar a la puerta, vi salir de dentro a una chica con un vestido rosa. Parecía tener poco más de 20 años. Bonita y adorable. Al verme, sus ojos se iluminaron. ¿Eres Santiago? Sonrió dulcemente. Me llamo Yaoda, soy la hija del grupo Xinhua. A partir de ahora haré prácticas en su empresa. Espero que me enseñes mucho. Asentí, sin prestarle demasiada atención, y empujé la puerta para entrar. Isabela estaba sentada detrás del escritorio revisando documentos. Al verme entrar, levantó la cabeza y sonrió. ¿Ya llegaste? Sí. Me acerqué a ella. La chica de antes es la hija del grupo Xinhua, dijo con indiferencia. Solo vino a experimentar la vida laboral. Su padre y el mío son viejos conocidos. No es fácil rechazarla. No le di mucha importancia y empecé a informarle sobre el trabajo. Cuando terminé y estaba a punto de irme, me llamó de nuevo. Esta noche cena conmigo. Sonreí y acepté. A las 6 de la tarde llegué puntualmente al restaurante acordado. Apenas llevaba un rato sentado cuando vi entrar a Yaoda del brazo de un hombre de mediana edad. El hombre me vio y sonrió al saludar. ¿El asistente Santiago también está aquí? ¡Qué coincidencia! Era el señor Musk del banquete de la noche anterior. Sonreí con incomodidad. Yaoda se sentó frente a mí y dijo con una sonrisa. ¡Qué coincidencia! Santiago, ¿tú también vienes a cenar aquí? He quedado con alguien. ¿Hombre o mujer?, preguntó con curiosidad. Mujer. Ella alargó la voz y guiñó un ojo. ¿Tu novia? Estaba a punto de explicar cuando vi a Isabela de pie no muy lejos, mirándonos con el rostro endurecido. El sonido de sus tacones resonó con fuerza mientras caminaba directamente hacia mí. Con solo mirarla supe que su vieja enfermedad había vuelto a aparecer. Isabela. La agarré rápidamente de la muñeca y bajé la voz. Escúchame, no es lo que piensas. ¿No es eso? Se soltó de mi mano. Su mirada era helada. ¿Ya te has aliado con ella? Empecé a sudar frío. Ella vino con el señor Musk. Yo también acabo de verla. Es una colega. Ella soltó una risa fría y me pellizcó la oreja. Tus antiguas colegas ahora están bronceándose en África. Durante la cena no mostró ni una sola sonrisa. Después de comer, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Miré su espalda decidida, lleno de impotencia. Yaoda parecía del tipo de niña rica que venía a entrenarse. Probablemente Isabela no tendría forma de enviarla a África. En los días siguientes, Isabela se mostró extremadamente fría conmigo. Ya no me llamaba a su oficina. No se quedaba a solas conmigo. Incluso cuando nos encontrábamos en la empresa solo asentía con indiferencia. Pero podía sentir que siempre me observaba en secreto. Cada vez que hablaba con Yaoda, sentía una mirada helada detrás de mí. A veces también me pegaba descaradamente a Isabela intentando suavizar la relación, pero aparte de despertarme con dolor de espalda al día siguiente, nada cambiaba. Lo más molesto era que Yaoda parecía no notar nada extraño. Al contrario, se pegaba a mí como pegamento. Todos los días me buscaba. A veces me traía té de la tarde.
A veces me pedía ayuda con el trabajo. Había intentado muchas veces mantener distancia, pero siempre encontraba motivos perfectamente razonables para aparecer frente a mí. Lo peor era que cada vez que nos encontrábamos por casualidad, Isabela nos veía. El viernes por la noche trabajé horas extra hasta tarde. Cuando salí del edificio de la empresa vi a Yaoda esperando bajo una farola. Llevaba un vestido blanco y parecía bastante lastimera. Santiago. Corrió hacia mí al verme. Mi coche se averió. ¿Puedes llevarme a casa? Estaba a punto de rechazarla cuando vi el coche de Isabela estacionado no muy lejos. Ella estaba sentada dentro mirándonos sin expresión. Lo siento, tengo algo que hacer, dije con esfuerzo. Por favor. Yaoda tiró de mi brazo. Es muy tarde, soy una chica sola, no es seguro. Su voz no era ni alta ni baja, justo lo suficiente para que Isabela dentro del coche pudiera oírla. Vi que el rostro de Isabela se volvía aún peor, los dedos con los que sujetaba el volante se pusieron blancos por la fuerza. Está bien. Acepté entre dientes, maldiciendo a Yaoda 1000 veces en mi interior. Apenas había metido a Yaoda en un taxi cuando el coche de Isabela se detuvo bruscamente frente a mí. Bajó la ventanilla y dijo con frialdad: «Sube al coche». Dudé un momento, pero aún así abrí la puerta y entré. El aire dentro del coche era tan tenso que casi asfixiaba. Ella no dijo una palabra y condujo sin rumbo por la ciudad. «Escúchame, déjame explicarte». «Cállate», dijo con frialdad. Cerré la boca obedientemente, con el corazón inquieto. Finalmente el coche se detuvo frente a una villa aislada. Alrededor estaba completamente oscuro y el lugar parecía sombrío y aterrador. «Baja». Obedecí con nerviosismo. La vi abrir la puerta de la villa. Dentro estaba completamente oscuro. «Entra», señaló hacia el interior. «Isabela, sobre esto, déjame. Te dije que entres». Levantó la voz. Sus ojos tenían un destello de locura. No me atreví a desobedecer y entré a la fuerza. Apenas crucé el umbral sentí que mi muñeca se tensaba. Ella la había atado firmemente con una cuerda. «Isabela, ¿qué piensas hacer?» Entré en pánico. Encendió la linterna de su teléfono. La luz iluminó su rostro. Mitad en luz y mitad en sombra, dándole un aspecto extremadamente extraño. «No te he traicionado. Todo es un malentendido». «Te creo», dijo con una sonrisa fría, «pero no confío en ellos». Isabela levantó la mano. Sus uñas rojas brillantes rozaron suavemente la vena en mi cuello. Su expresión era soñadora, y su palma suave se fue apoyando poco a poco sobre todo mi cuello. «Mateo, eres mío, solo puedes ser mío, nadie tiene permitido arrebatártelo». La fuerza de la mano de Isabela era muy grande, me apretó hasta dejarme sin aliento. Con el rostro enrojecido, justo cuando estaba a punto de asfixiarme, de repente aflojó la mano. «Lo siento», murmuró, en sus ojos brilló un destello de pánico, pero pronto fue reemplazado por la locura. «Pero no puedo perderte, Mateo. De verdad no puedo perderte». Se inclinó y besó mis labios. Aquel beso llevaba desesperación y locura, casi como si quisiera devorarme. Yo forcejeé intentando apartarla, pero estaba firmemente atado. «No me toques», rugí. Ella me ignoró y continuó besándome, mientras su mano empezaba a desabrochar los botones de mi camisa. Las puntas de sus dedos fríos se deslizaron por mi piel, y yo temblé como si me hubiera electrocutado. «Isabela, estás loca». «Estoy loca», levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de demencia. «Desde que desapareciste, ya estoy loca, Mateo. Si te atreviste a volver para provocarme, entonces tienes que pagar el precio». Sus besos se deslizaron hacia abajo, dejando marcas ambiguas sobre mi clavícula. Yo forcejeaba y la insultaba, pero parecía no escuchar nada. Continuando con su locura, aquella noche yo era como una marioneta, dejándome a su merced. Ella descargó su ira sobre mi cuerpo. A veces era suave, a veces completamente frenética. Cerré los ojos, sin mirarla, sin pensar en ella, pero la reacción de mi cuerpo no podía mentir. A la mañana siguiente, cuando desperté, descubrí que estaba encerrado en una habitación sin ventanas. En la habitación solo había una cama y un baño. Las paredes eran de un frío color cemento. Isabela entró llevando el desayuno. Al ver que estaba despierto, sonrió. Su sonrisa era suave y triste, completamente distinta a la de la noche anterior. ¿Ya despertaste? ¿Tienes hambre? Giré la cara y no quise prestarle atención. «No te enfades más», dijo. Se acercó frente a mí e intentó tocarme la cara, pero yo me aparté. Sus ojos se oscurecieron, aunque no estaba enfadada. «Sé que me odias, pero no tengo otra opción. Tengo miedo de que vuelvas a escapar, miedo de que vuelvas a buscar a otra mujer. Esto es detención ilegal», dije con frialdad. «Lo sé», respondió sin preocuparse. «Mientras pueda mantenerte a mi lado, nada más importa». Al ver la locura en sus ojos, mi corazón se geló. Aquella mujer se había vuelto completamente loca por mi desaparición de 3 años.
En los días siguientes, estuve encerrado en aquella pequeña y oscura habitación, completamente aislado del mundo. Todos los días ella venía a verme, me traía comida y bebida, y luego utilizaba todo tipo de métodos para torturar mi cuerpo y mi mente. A veces me abrazaba con ternura y me contaba historias del pasado, otras veces estallaba repentinamente en ira, preguntándome si todavía estaba pensando en Yaoda. Yo intentaba comunicarme con ella, explicándole que Yaoda y yo solo éramos compañeros normales de trabajo, que la amaba mucho, con la condición de que ella no me tratara de esa manera. Pero ninguna de mis palabras entraba en sus oídos. ¿De verdad crees que voy a creerlo? Se burló fríamente. Esa mujer te mira con unos ojos como si quisiera devorarte. Mateo, ni se te ocurra intentar engañarme. Poco a poco fui cayendo en la desesperación y empecé una huelga de hambre en señal de protesta. Al verme sin comer ni beber, ella se puso tan nerviosa que incluso rompió a llorar, pero aún así se negó rotundamente a dejarme ir. ¿Quieres obligarme a morir?, dije débilmente. No quiero, respondió apresuradamente. Solo quiero que te quedes conmigo. Mateo, si te portas bien y me obedeces, te trataré bien, tan bien como antes. No necesito ese tipo de bien. Grité, necesito libertad. Isabela, déjame ir, no quiero pasar toda mi vida al lado de una loca. Ella se quedó atónita, y luego, como si hubiera perdido la razón, se lanzó hacia mí y me abrazó con fuerza. No te dejaré ir, ni muerto te dejaré ir. Eres mío, toda esta vida eres mío. Justo cuando estaba a punto de volverme loco por su presión, la puerta fue derribada de repente. Yaoda entró corriendo con un grupo de guardaespaldas. Al ver la escena frente a ella, exclamó: Isabela, te has pasado demasiado. Al verlos, el rostro de Isabela se volvió pálido. Los guardaespaldas de Yaoda se adelantaron de inmediato para desatarme. ¿Cómo estás? Yaoda me sostuvo, llena de preocupación. Estoy bien, dije débilmente. Isabela, has detenido ilegalmente a una persona. Ya he llamado a la policía, dijo Yaoda con frialdad. Isabela me miró. Sus ojos estaban llenos de desesperación y rabia. Justo en ese momento sonó su teléfono. Respondió la llamada. No sabía qué le dijo la otra persona, pero su expresión se volvió cada vez más desagradable. Finalmente me lanzó una mirada y se dio la vuelta para irse. ¿Qué le pasa?, pregunté con curiosidad. Mi padre habló por teléfono con el suyo, explicó Yaoda. Aunque la familia Barca tenga mucho poder, nuestro grupo Xinhua tampoco es poca cosa. En mi corazón sentía tanto miedo como un poco de gratitud. No esperaba que la persona que finalmente me salvaría fuera ella. Después de ser rescatado, caí gravemente enfermo, acostado en el hospital mirando el techo. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos. Hacia Isabela sentía miedo y repulsión, pero a veces, al recordar la mirada desesperada de sus ojos, no podía evitar sentir lástima por ella. Yaoda venía a visitarme con frecuencia, trayéndome todo tipo de suplementos y preguntando por mi estado con mucha atención. Sabía que ella tenía sentimientos por mí, pero mi corazón solo tenía a Isabela, aunque ese amor estuviera lleno de dolor y tormento. Señor Santiago, deje de pensar en Isabela, dijo Yaoda suavemente sentada junto a mi cama. Esa mujer en realidad no lo ama, solo lo considera una posesión. No dije nada. Quédese conmigo, dijo de repente. Yo lo trataré bien, no lo lastimaré como ella. Me quedé atónito, luego negué con la cabeza. Lo siento, mi corazón ya pertenece a alguien. El rostro de Yaoda se oscureció y no dijo nada más. Después de salir del hospital, renuncié a mi trabajo, cambié mi número de teléfono y me mudé a un lugar donde Isabela no pudiera encontrarme. Quería escapar completamente de ella y comenzar una nueva vida, pero había subestimado las capacidades de Isabela. No mucho después descubrí que alguien me seguía, ya fuera que fuera al supermercado o al parque. Siempre sentía esa mirada familiar detrás de mí. Sabía que era Isabela. Era como un fantasma que aparecía y desaparecía a mi alrededor. Sin molestarme, pero sin marcharse tampoco. Mi corazón estaba lleno de contradicciones. Por un lado, temía su locura y quería alejarme de ella lo más posible. Por otro, no podía evitar recordar innumerables noches de pasión y la profunda mirada de amor en sus ojos. Yaoda seguía aferrándose a mí sin soltarme, buscando con frecuencia todo tipo de excusas para invitarme a salir. Yo la rechazaba una y otra vez, pero parecía no escucharme y seguía igual que siempre. Lo más problemático era que el pretendiente de Yaoda empezó a buscarme para causarme problemas. Era un joven rico llamado Ricardo, confiando en el dinero y el poder de su familia. Me interceptó varias veces cuando regresaba del trabajo para amenazarme y que me mantuviera lejos de Yaoda. Muchacho, si sabes lo que te conviene, lárgate bien lejos, dijo Ricardo con un cigarrillo en la boca y una expresión arrogante. Yaoda no es alguien a quien un tipo como tú pueda tocar. No tenía ganas de prestarle atención y me di la vuelta para marcharme. No esperaba que guardara rencor en su corazón. Aquel día era fin de semana. Llevé a Luisito al parque para jugar.
Últimamente, el niño estaba obsesionado con el monopatín y no dejaba de pedirme que le enseñara. Lo ayudaba poco a poco a practicar en el parque. El sol brillaba, el parque estaba lleno de gente. Era una escena tranquila y pacífica. Justo cuando Luisito finalmente consiguió deslizarse solo un pequeño tramo y corrió feliz hacia mí. Ocurrió el accidente. Ricardo salió de repente de unos arbustos cercanos, con un cuchillo en la mano, y se lanzó directamente hacia mí. Sus ojos estaban llenos de locura y gritaba: «Todo es por tu culpa. Por tu culpa Yaoda ya no me quiere. Por un pobre como tú ella me pidió que me alejara y hasta hizo que mi familia se arruinara». Mi corazón se encogió. Instintivamente quise proteger a Luisito detrás de mí. Pero ya era demasiado tarde. El cuchillo ya se había lanzado hacia adelante. Cerré los ojos, pensando que esta vez estaba muerto seguro. Pero el dolor esperado no llegó. Cuando abrí los ojos vi a Isabela delante de mí. El cuchillo se había clavado profundamente en su espalda. La sangre tiñó de inmediato su camisa blanca, como una flor roja en plena floración. «Isa», grité y corrí hacia ella. Ricardo también se quedó atónito. Probablemente no esperaba que alguien saliera de repente para recibir el cuchillo. La gente alrededor reaccionó y lo rodeó para inmovilizarlo. «¿Cómo estás?», pregunté mientras abrazaba a Isabela. Su cuerpo estaba débil en mis brazos, su rostro pálido y sus labios morados. «Mateo», me miró, mostrando una débil sonrisa en la comisura de los labios. «Estoy bien». «No hables», grité entre lágrimas, abrazándola mientras gritaba a la gente alrededor. «Llamen a una ambulancia, rápido». La ambulancia llegó rápidamente y se llevó a Isabela. Yo subí también con Luisito. El niño estaba muerto de miedo, abrazado a mi cuello llorando sin parar. Le acaricié la espalda para consolarlo. Pero mis ojos estaban siempre puestos en Isabela. Al ver sus cejas fruncidas por el dolor y su rostro pálido, mi corazón se sentía como si lo cortaran con un cuchillo. Aquella mujer siempre usaba las formas más extremas para expresar su amor. En el hospital, el médico dijo que la herida era muy profunda y que casi había alcanzado un punto vital. Por suerte llegó a tiempo. Cuando Isabela despertó, la primera persona que vio fui yo. «Tú», movió los labios. Su voz estaba ronca. «Estoy aquí», dije tomando su mano. Su mano estaba muy fría. «¿Dónde está Luisito?», preguntó. «Ya le pedí a un amigo que lo recogiera». «No te preocupes», respondí. Ella asintió, cerró los ojos y luego los abrió de nuevo para mirarme. «Mateo, lo siento, desde que me dejaste casi me volví loca. Busqué a un psicólogo, ya estoy en tratamiento, ¿no me culpas más?». Sus palabras estaban desordenadas por la emoción al verme. Las frases no tenían mucha lógica, pero en el fondo lo único que quería decir era que me echaba de menos. La miré, se aferraba a mi mano como un gran perro que no quiere soltarla. De repente sentí una punzada en el corazón y negué con la cabeza. «Ya no te culpo. Lo siento». Las lágrimas cayeron de sus ojos. «No debí encerrarte, no debí». «No digas más», la interrumpí, limpiándole las lágrimas con los dedos. «Concéntrate en recuperarte». Me miró con una mezcla de emociones complejas en los ojos y finalmente asintió. A partir de entonces iba todos los días al hospital para cuidarla. La ayudaba a limpiarse. Le daba de comer y conversaba con ella. Hablamos de muchas cosas, de los malentendidos del pasado y de los planes para el futuro. Ella ya no era tan dominante como antes, ni tan loca como antes, se había vuelto mucho más suave. Quizás después de enfrentarse a la vida y la muerte, muchas cosas se le aclararon. «Antes estaba demasiado desviada», dijo suavemente. «Pensaba que si te ataba a mi lado ya no te irías. Ahora entiendo que el amor no es posesión». Tomé su mano. «Sé que no lo hiciste con mala intención». «Entonces tú», preguntó con duda, «¿aún estarías dispuesto a estar conmigo?». Al ver la preocupación en sus ojos, sonreí. «Dame un poco más de tiempo». Ella asintió y no preguntó nada más. Yaoda vino a visitar a Isabela una vez. Dejó un ramo de flores y se marchó sin decirme una palabra. Sabía que la pequeña conexión entre nosotros también debía terminar. El día que Isabela salió del hospital hacía muy buen tiempo. Fui a recogerla. Llevaba ropa sencilla, el cabello suelto hasta los hombros y su rostro se veía mucho mejor. Cuando me vio, sonrió. Aquella sonrisa era como el sol después de la lluvia. Cálida y brillante. «Vamos», dije. Tomé el bolso de su mano y agarré su mano. Su mano tembló ligeramente antes de apretarse con fuerza a la mía. No fuimos ni a su apartamento ni a mi casa, sino a la playa donde solíamos ir antes. La brisa marina soplaba suavemente con su sabor salado. Nos sentamos en la arena, mirando las olas golpear las rocas una tras otra. «Mateo», dijo apoyándose en mi hombro, «sé que antes hice muchas cosas equivocadas que te lastimaron. No me atrevo a pedirte que me perdones de inmediato. Pero voy a esforzarme por cambiar». «Te creo», dije mirándola sinceramente. Levantó la cabeza, con los ojos brillantes. «¿De verdad?». «De verdad», respondí sonriendo.
Pero si vuelves a encerrarme en una habitación oscura otra vez, entonces yo nunca volveré a hacerlo, dijo apresuradamente como una niña que ha cometido un error. Lo prometo. No pude evitar reír y me incliné para besar su frente. El atardecer alargaba nuestras sombras. La tomé de la mano mientras caminábamos por la arena. Las olas a veces subían y mojaban los bajos de nuestros pantalones. Por cierto, recordé de repente, todavía no me has pedido disculpas por el malentendido en la tienda de juguetes. ¿Por qué debería disculparme? Arqueó una ceja. ¿Quién iba a imaginar que estabas bromeando así con tu propio hermano? ¿Qué sabes tú? Durante estos años he sido padre y madre al mismo tiempo, dije con agravio. Ella resopló suavemente y de repente se detuvo para abrazarme, susurrando en mi oído con un aliento fragante como una orquídea. Pero viendo que te has portado tan bien, puedo compensarte de otra manera. Su beso cayó sobre mí, con el sabor salado del viento marino y el calor del sol. La abracé con fuerza y respondí al beso. A lo lejos, una bandada de gaviotas volaba por el cielo, lanzando alegres gritos. La luz del sol caía sobre nosotros, cálida y hermosa. Sabía que nuestro futuro no sería completamente tranquilo. Quizá todavía habría discusiones y malentendidos. Pero mientras nos tuviéramos en el corazón, mientras estuviéramos dispuestos a confiar el uno en el otro, sin duda podríamos superar todas las dificultades. Aquel encuentro absurdo, cuando mi exesposa enferma de celos descubrió que yo no estaba muerto mientras llevaba a mi hermano menor de compras, terminó ayudándonos a encontrarnos de nuevo. Quizás esto era el destino, después de dar una gran vuelta. Seguía siendo tú. Fin de la historia.